Muy buenas con todos. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente video les hablaré sobre la importancia, uso, beneficios, ventajas y desventajas de los puentes de canal del componente de Ingeniería Hidráulica 2. Dentro de una de las obras muy importantes en los puentes de canal tenemos los acueductos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es un acueducto, para qué sirve o cuál es su principal funcionamiento? Pues bien, un acueducto es un sistema de transporte de agua construido para llevarlo hacia el sitio donde sea necesario para poder satisfacer las diversas necesidades de abastecimiento de alguna zona en específico. El funcionamiento de un acueducto comienza con la captación del agua de una microcuenca o de un yacimiento en específico, el cual proporcionará el agua que posteriormente se distribuirá a través del sistema de agua cruda. La captación de agua puede darse por bombeo o utilizando la gravedad, dependiendo de la fuente de agua. Tras esto empieza el proceso de aducción del agua. Los conductos cerrados in situ son los que normalmente se denominan acueductos, los cuales se pueden clasificar en construcción a cielo abierto, los cuales van siguiendo el gradiente hidráulico. Las construcciones a cielo abierto por debajo del gradiente hidráulico y por ende serán bajo presión. Tenemos el túnel siguiendo el gradiente hidráulico y el túnel que va por debajo del gradiente hidráulico y por ende irá bajo presión. Dentro del uso y aplicaciones de los acueductos, como bien hemos dicho, el principal funcionamiento de estos es conducir el agua desde una captación hasta la planta de tratamiento. Además, estos, cuando se los construye in situ, ejecutan la sección en herradura y favorece diferentes propiedades hidráulicas. Ventajas y desventajas del uso de los acueductos. Una variante del acueducto construida in situ es la que emplea conductos prefabricados o tuberías. Las ventajas de los acueductos sobre la tubería son que mejora la posibilidad de la utilización de los materiales locales tales como arena y grava, mayor vida útil especialmente tuberías metálicas, menor pérdida de capacidad hidráulica con el transcurso del tiempo ya que no se producen las incrustaciones de la corrosión. Estas ventajas podrían dar origen a un menor costo inicial, que combinado con costos de mantenimiento dan como resultado a instalaciones más económicas que la tubería. Si bien el uso de estos canales abiertos tiene la ventaja, como lo dije anteriormente, de utilizar materiales baratos y ahorrar en la obra, tiene también sus grandes desventajas, tales como que hay que ajustar el gradiente hidráulico del agua, se producen pérdidas de agua por filtración y evaporación, existe peligro de contaminación del agua, especialmente en zonas pobladas o industriales. En climas fríos se puede generar el hielo, lo que produce pérdidas de carga. Además, perturbaciones en el canal de raíces por raíces de árboles y agujeros de roedores. La sección de transversales más utilizadas son la trapezoidal, el semihexágono y el semicírculo. Además, si los terrenos que atraviesan son muy porosos, el canal deberá revestirse en hormigón, lo cual incrementa notablemente el costo de la obra. Bien, a continuación se explicará un ejercicio acerca de los acueductos, en donde con los siguientes datos se debe considerar la pérdida de carga para las cotas de salida del acueducto, en donde tenemos el canal de entrada, que es una sección trapezoidal, en donde el tipo de canal es revestido, el caudal es de 0.2 metros cúbicos sobre segundos, un tirante YA de 0.41 metros, una velocidad de 0.95 metros sobre segundos, una rugosidad de 0.015, una pendiente en el fondo de 0.0015 metros sobre metros, un ancho de pantalla de 0.3 metros, un ancho superior de 0.9 metros y una cota de 100 metros sobre el nivel del mar. Tenemos también el viaducto que es en sección rectangular, en donde el tipo de canal es revestido, el caudal es de 0.2 metros cúbicos sobre segundos, el tirante YP es de 0.45 metros, las rugosidades de 0.015, el pendiente de fondo es de 0.0015 metros sobre metros y el ancho de pantalla, que es de 0.5 metros, y la longitud del acueducto de 10 metros. Para ello, primeramente se debe de determinar el tipo de transmisión, en donde hemos determinado que está construida en concreto, el tipo de línea es recta, entonces mediante la tabla se puede escoger lo que es los coeficientes, que es 0.30 y 0.5.
Esto teniendo en consideración que se trabajará con transiciones suaves, teniendo consideración el criterio de conservación de energía en sus valores. Luego de esto se calcula la longitud de transición con la presente fórmula, en donde se obtiene una longitud de transición de 1.5 metros. Luego se obtiene la elevación del canal del agua y plantillas al inicio de la transición mediante el presente esquema, como podemos observar. Se calcula lo que es el tirante YA, en donde primeramente calculamos la velocidad en el punto A, que con la fórmula se obtiene una velocidad de 0.813 metros sobre segundos. Luego, con la presente fórmula se calcula la altura de velocidad, en donde se obtiene 0.034 metros. Al final de la transición, que sería en el punto YB, en donde se calcula la velocidad en dicho punto, que es de 0.88 metros sobre segundos, el cálculo de la altura de la velocidad, que es de 0.040 metros. Luego se realiza el cálculo de la diferencia de niveles del agua entre los puntos A y B de la transición de entrada del acueducto, en donde con la presente fórmula se obtiene el valor de A, que es de 0.007. Luego se obtiene el cálculo de pérdida de la energía con la presente fórmula, en donde se obtiene un valor de 0.001974 metros. El desnivel entre las pantallas, el cual será representado por Z, en donde con la mediante fórmula con el valor de A más el tirante B menos el tirante A se obtiene un desnivel de 0.046 metros. Luego se obtiene la elevación del punto, la cual estos 100 metros sobre el nivel del mar es un dato ya del ejercicio. Y para poder obtener la elevación del punto B, se resta la cota del punto A menos el valor de Z obtenido, en donde se obtiene una elevación de 99.95 metros sobre el nivel del mar. Luego se obtiene la elevación del agua al inicio de la transición, en donde se suma el tirante A más la elevación A, que es como dato, y obtenemos una elevación del agua en el inicio de 100.41 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la elevación al final de la transición, en donde se suma el tirante B más la elevación obtenida en el punto B, y se obtiene una elevación de agua final de 100.4034 metros sobre el nivel del mar. Luego se obtienen las pérdidas de fricción en el acueducto, en donde primero obtenemos lo que es R, que es de 0. Con la presente fórmula se da un valor de 0.161. Luego tenemos el SF, que nos da un valor de 0.02 metros sobre metros, que es la pendiente. Y el HF, que tenemos un valor de 0.020 metros. La transición de salida, con la presente fórmula, pues obtenemos un valor de 0.07 metros. El cálculo de pérdida de la energía, con la presente fórmula, se obtiene el siguiente dato. Luego el desnivel entre plantillas, se obtiene el presente dato, y luego la elevación en el punto C, en donde es igual a la elevación del punto B, como se puede observar en el esquema. Luego de esto se obtiene la elevación del punto B, en donde primero se obtiene el valor de HT y luego la elevación del punto D, que sería el punto final. Luego obtenemos la elevación del agua al inicio de la transición, en donde es igual a la elevación del agua final. Luego de esto podemos deducir la elevación del agua final, en donde se suma la elevación del punto D más el tirante YD. Luego, mediante la presente fórmula, podemos deducir la longitud del acueducto, incluidas las dos transiciones, en donde tenemos una longitud total de 13 metros.
Dentro de una obra muy importante en los puentes de canal tenemos lo que es el relleno, el cual es muy importante tener en consideración en las diferentes obras de drenaje, como son las zanjas o las alcantarillas, las cuales ayudan a evacuar el agua, ya sea en vías o en ciudades, como son las aguas lluvias, las aguas residuales, el agua potable, en fin. Dentro de lo uso y aplicaciones, como lo dije anteriormente, tenemos lo que es las zanjas, en donde podemos definir que la instalación de una tubería es el conjunto de acciones que hay que realizar para colocarla en una posición definitiva y garantizar el cumplimiento de la función hidráulica y mecánica para la que se haya sido diseñada. Una vez esté realizada la excavación a la profundidad y anchura necesaria, hay que asegurarse que en el fondo de la excavación esté libre de elementos gruesos. Entonces se debe nivelar y en condiciones especiales como un nivel freático alto se debe colocar geotextiles o materiales granular u otros elementos. El relleno de la zanja tiene como objetivo garantizar la solidez en la zona de los riñones y en los laterales del tubo. La calidad del material de relleno, así como su correcta ejecución, con aspectos que influyen en el comportamiento y la funcionalidad a lo largo del tiempo de la tubería instalada. La tubería, aunque haya sido fabricada y dimensionada correctamente, puede fallar si no se instala adecuadamente, pues debe soportar los esfuerzos de todo tipo. El relleno sobre la clave del tubo no se debe utilizar elementos de compactación pesados hasta alcanzar una altura al menos de 1 metro. El relleno en zanjas se debe realizar en 2 etapas. En la primera es que se debe realizar un relleno parcial antes de las pruebas en obra, y la segunda etapa corresponde al terraplanado definitivo después de dichas pruebas. El material utilizado para el relleno parcial se debe situar uniformemente en la zanja hasta una altura de 30 centímetros por encima de la clave del tubo. El material de relleno debe colocarse en capas de 15 centímetros muy bien consolidadas lateralmente y asegurándose la ausencia de coqueros bajo los riñones del tubo. Las juntas deben quedar libres hasta el relleno definitivo tras pruebas de obra. Bien, a continuación tenemos lo que son ejemplos de una zanja utilizando lo que es relleno. Como podemos localizar, tenemos corte, la excavación que se realiza. Luego de ello tenemos lo que son el tubo de la zanja, el cual tiene su diámetro interior y su diámetro exterior. Bien, para la primera fase se coloca una cama de material granular de 10 centímetros. En la zona central del eje de la tubería puede ser de 5 centímetros, que sería esta zona, y se debe cuidar lo que sería la. Luego tenemos el relleno a los lados laterales de lo que es el tubo, el cual puede ser de material granular. Luego se coloca el colchón según la dimensión del diámetro de la tubería, el cual no debe ser menor a los 30 centímetros, el cual va en este espacio. Y por último tenemos el material de relleno de buena calidad compactado, el cual va en este espacio. Y como podemos observar, se puede localizar lo que es el tubo de la zanja. En esta parte sería el colchón del material granular. En los lados laterales sería el relleno, el cual puede ser de material granular, y en la parte superior lo que es el material de relleno de buena calidad. Y en esta parte se puede localizar lo que es el colchón según la dimensión del diámetro del tubo. Otra obra muy importante en los puentes de canal son los túneles. Los túneles hidráulicos básicamente son aquellos destinados a conducir agua, aunque esta definición parezca bastante obvia, pues esto les confiere una gran singularidad. Se dice que cuando el canal funciona como conducto cerrado se encuentra parcialmente lleno. Además que las secciones pueden ser revestidas o excavadas. Formas del trabajo del túnel. Tenemos a gravedad, que es cuando se
se tiene una superficie libre a presión atmosférica como los canales abiertos, en donde se debe seguir rigurosamente la alineación vertical dada por el gradiente calculado. Se utilizan cuando el nivel del agua es casi constante a la entrada, o sea, las tomas por derivación van directamente. Tenemos también a presión, es cuando se llenan, si se llenan todas las secciones como las tuberías, pueden tener una alineación cualquiera con tal de estar por debajo de la línea pisométrica. Estos básicamente se utilizan cuando la captación se hace desde un reservorio, el túnel es de presión, si su entrada se ubica a no menos de 2 metros por debajo del nivel del agua, y al final del túnel se coloca una chimenea de equilibrio. Dentro de los diferentes tipos de túneles tenemos los que son circulares, de forma de baúl y de herradura. Usos y aplicaciones de los túneles. En cuanto a su uso, es que sirve de aprovechamiento hidráulico, sirve como abastecimiento de agua, para el alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, el trasvase de una cuenca, el riego de drenaje y el enfriamiento de plantas térmicas. Además, los túneles se utilizan en casos tales como cuando es necesario pasar el agua de un valle a otro atravesando un macizo montañoso que lo separa, cuando de este modo se evita el desarrollo de un largo canal abierto y con lo que es consiguiente el aumento de la pendiente y la reducción de la sección, con esto evitando grandes costos. También cuando la pendiente transversal es demasiado elevada y el material es de mala calidad, no permiten asegurar la estabilidad del canal abierto. A continuación, un ejemplo o ejercicio de lo que sería la aplicación de los túneles. Como bien se dijo que su gran utilización es en lo que serían las alcantarillas. Bien, a continuación se realizará un diseño de una alcantarilla para una vía, en donde tenemos como datos principales que es una alcantarilla rectangular, la longitud de la alcantarilla es de 15 metros, la base de la sección rectangular es de 2 metros, el área de drenada es de 15.20, la intensidad de la lluvia es de 290.07 milímetros sobre hora, el coeficiente de rugosidad es de 0.014 y tenemos el coeficiente del tipo de terreno que es 1. Primeramente, se realiza el cálculo de la cuenca, en donde me realizó mediante el método racional, obteniendo un cálculo de 12.25 metros cúbicos sobre segundo. Luego se realiza la sección de la alcantarilla. Esto se realiza mediante la fórmula de Talbot, en donde es la presente fórmula, y se obtiene una sección de 4.09 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos el cálculo hidráulico, que es a partir de la sección A, y con BA se calcula lo que es el tirante normal. El tirante normal, tenemos la de fórmula en donde se obtiene un tirante de 2.04 metros cúbicos sobre segundo. Luego tenemos el perímetro mojado, con la presente fórmula se obtiene un perímetro de 6.09 metros. El radio hidráulico, en donde se divide el área sobre el perímetro mojado, obteniendo un radio de 0.67. La velocidad normal, en donde se divide el caudal por el área, dándonos una velocidad de 3 metros cúbicos sobre segundo. La pendiente normal de la alcantarilla, dándonos como resultado una pendiente de 0.003 metros sobre metros. Para los parámetros críticos se obtiene primeramente el caudal unitario. Con la presente fórmula se deduce un caudal de 6.12 metros cúbicos. Luego de esto se obtiene lo que es el tirante crítico, en donde con el caudal unitario se lo divide para 9.81, dándonos un tirante crítico de 1.56 metros. Se obtiene la velocidad crítica, con la presente fórmula se obtiene una velocidad de 3.92 metros sobre segundo. El área crítica, que es de 3.3 metros cúbicos. El perímetro crítico, que es de 5.13 metros. El radio crítico, que es de 0.61 metros. La pendiente crítica, que es de 0.006 metros sobre metros. Luego se realiza el diseño de la alcantarilla, en donde primeramente se deduce la altura eficiente con la presente fórmula, obteniendo una altura de 1.95 metros. Luego se obtiene la altura de la velocidad crítica, que esta es la altura de entrada, donde obtenemos una altura de 0.78 metros. El remanso que se produce a una distancia de 2 metros, aguas arriba de la entrada, se obtiene
con la presente fórmula, obteniendo un remanso de 0.013 metros. Luego se obtiene la altura de la velocidad normal con la presente fórmula de 0.46 metros. Luego se deduce que la altura se producirá a 1.4 metros, aguas arriba, aguas debajo de la de entrada. Luego se obtiene la altura de entrada, que es de 1.90 metros, y la altura total, que es de 1.95, en donde la altura total con las diferentes condiciones es de 1.95 metros. Luego se deduce con los siguientes datos que el flujo es subcrítico en la entrada libre. Luego, la altura de salida, que con la presente fórmula se obtiene una altura de 1.53 metros, las pérdidas de carga, que es de 0.04, y las condiciones de salida, la cual tiene una condición de salida libre. Muchas gracias. Bien, se logra determinar que los tres conceptos, como son acueductos, rellenos y túneles, son muy importantes en una obra de drenaje, en una obra de alcantarillado, ya que cada uno contiene propiedades que ayudan a alguna condición o a satisfacer necesidades de una población. Como bien hemos mencionado, los acueductos sirven para poder conducir aguas desde un yacimiento hacia la planta de abastecimiento de una zona. En lo que son los rellenos, permite determinar el coeficiente o determinar el material para poder realizar el relleno de una zanja, de una alcantarilla y más. En lo que se compete a los túneles, nos sirven para poder abastecer agua, ya sea desde una comunidad, teniendo en consideración algunos montículos de tierra, los cuales son muy difíciles de acceder. Lo que son para poder en una comunidad sería el alcantarillado pluvial y sanitario.